Bienvenidos a Cuatro Dimensiones en la Escritura Bíblica. Con tu anfitrión Andrés, nos embarcaremos en un viaje de exploración y descubrimiento a través de las páginas de la Biblia. En este podcast no nos limitamos a leer la Biblia, sino que aprenderemos a través de estas dimensiones. Muy buenos días, bienvenidos a las Cuatro Dimensiones en la Escritura. Hoy vamos a estar mirando de la Reina Valera, Salmo 50, versículo 23, y dice así: El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué me enseña o qué me dice acerca de Dios esta Escritura? Pues la primera declaración que puedo hacer es que Dios es digno de alabanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios es digno de alabanza? ¿Qué hace merecedor a Dios para que lo alabemos? Si no lo conocemos bien, es decir, si no sabes cómo es y quién es, la pregunta tiene sentido. ¿Por qué lo vas a alabar si no lo conoces o no sabes cómo o quién es? Pero si lo conoces y sabes cómo y quién es Él, te das cuenta de que Dios es digno de alabanza, porque Dios es un Dios creador. Es omnipotente, omnisapiente, soberano, lleno de amor, misericordioso, y podemos ir nombrando cada uno de los atributos que Él tiene y lo hacen digno de ser alabado. La palabra que usa aquí en el hebreo para alabanza es Torah, y en el texto hebreo se usa para señalar un acto de acción de gracias, mediante canciones de adoración, himnos de alabanza y un coro en un grupo. Aquí deben de ir todos. La salvación viene de Dios. Otra cosa que me dice esta escritura. Es decir, solo Él nos puede guiar a la salvación a través de su palabra. Ningún hombre, ninguna obra nos lleva a la salvación. Esto me lleva al segundo punto. ¿Qué aprendo del propósito de Dios sobre su creación? Pues el propósito es que el hombre, como parte de la creación, reconozca a su creador y reconozca las cualidades o atributos que él tiene, que nuestro Dios tiene, y por eso la creación lo alaba, le da la alabanza que se merece. También me enseña que el propósito para la creación es que Dios tiene un camino para restaurar la creación y a toda la creación, no nomás al hombre. Ya que en Romanos 8, 19 al 22 dice que porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando que nosotros manifestemos. Sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Esto, hermano, es algo bien hermoso lo que Pablo habla aquí en Romanos 8, 19, 22, y sigue diciendo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eso nos muestra que el propósito de Dios es liberar a la creación en general, incluyéndonos a nosotros. Cuando yo conozco o entiendo estas cosas, ¿cómo me beneficia a mí? ¿Cómo me ayuda a mí? Reconozco y entiendo que la alabanza es una manifestación de acción de gracia. Cuando la palabra en hebreo nos dice que es mediante canciones de adoración, himnos, me ayuda a entender cuando yo voy hacia su presencia, cuando estoy en el servicio o en una alabanza, en una noche de adoración, de presentarme de una manera apropiada y reconociendo con mi voz, declaro y doy testimonio de que Dios es grande, de que Dios es digno de alabanza. Mi corazón está lleno de gratitud y por eso puedo ir y exaltarlo y alabarlo por todas las cosas que declaramos. Y te animo que la próxima vez que des un canto, analices lo que estás cantando, que puedas entender lo que están declarando tus labios y eso te va a ayudar un poco más a tu corazón. Tenemos que entender, como les dije, y meditar en lo que cantamos, qué verdades o promesas estoy declarando de Dios. Un entendimiento intelectual, emocional y espiritual tiene que verse reflejado en nuestra alabanza, no nomás emoción,
sino también dejar que el Espíritu nos guíe. También el entendimiento de conocer quién y cómo es Dios, porque cuando lo entendemos, nuestra alabanza cobra mucha fuerza. También me ayuda a mí a confirmar que si enderezo mi caminar, la promesa es que Dios me mostrará el camino a la salvación. Y también me recuerda que solo viene de Él, no por obras para que nadie se jacte, como dice la palabra, ni por esfuerzos humanos. No hay nada que nosotros hagamos que nos lleve a la salvación, sino de todo esto es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al seguir sus enseñanzas, al entender que Él es el único camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él, y nos lo muestra en su palabra en Juan 14:6. Cuando yo entiendo todo esto y lo aplico a mi vida, entonces yo puedo exhortar a otros y animar a otros y enseñarles con mi ejemplo, los puedo animar y exhortar cuando ellos me miran en mi adoración a Dios, en mi alabanza a Dios, porque tenemos que entender que la adoración y la alabanza, o más bien la alabanza es parte de la adoración. La adoración es nuestro acto diario. Desde que tú te levantas hasta que tú te duermes, es un acto de adoración de Dios y abarca muchos aspectos que tal vez en otro video se los voy a poder compartir. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo ser un testimonio que anime a otros, porque van a mirar que mi alabanza es un reflejo, perdón, de un corazón agradecido, de que tengo un entendimiento, entiendo y tengo un conocimiento intelectual, pero también un entendimiento emocional. Y también el Espíritu me da el discernimiento para entender estas verdades de quién y cómo es Dios. Y así lo transmito en mi alabanza. Y los que están a mi alrededor lo ven, es obvio, es evidente. Y pueden ser bendecidos por mi manera de alabar a Dios. También es una oportunidad para señalar estos principios y enseñarles cómo se ora, perdón, cómo se alaba y cómo se le da honra y gloria a Dios. Cómo es que un corazón agradecido se presenta ante la presencia del Todopoderoso y lo exalta y lo alaba. También nos ayuda a que enseñarle a las personas que tienen que enderezar su camino para encontrar la salvación que Dios le ofrece. Y esto, ¿cómo se ve? ¿O cómo le enseñas? ¿O cómo le ayudas a alguien a mirar que enderece su camino? Pues guiándolo a través de la palabra. Dice, tienes que buscar la dirección de Dios, de su palabra. Ordenar tu camino es parte de entender y aceptar a Jesús, que solo Él es el único camino de regreso al Padre. Hermanos, ojalá que este video sea de bendición y que cuando lo estés viendo te ayude a entender y a comprender lo importante de nuestra alabanza y de enderezar nuestro camino que nos lleva de regreso al Padre. Bendiciones, hermano, y nos vemos la próxima semana. Adiós.